Debido a que en algunos comentarios de los videos me han preguntado dando a entender si se puede conectar LEDs de diferentes valores de voltaje y de corriente o tienen dudas al respecto. En este video vamos a ver cómo se distribuye el voltaje y la corriente en un circuito de LEDs, tanto en serie como en paralelo. Con ello espero disipar las dudas que pudiera haber al respecto. Los LEDs son diodos emisores de luz, de ahí su nombre, LED, y como todo diodo sus valores de voltaje son fijos. Recordemos que en serie los voltajes se suman y la corriente en el circuito es igual en cualquiera de sus partes. Debo aclarar que los valores para los LEDs que vamos a usar en la explicación son de ejemplo, y no significa que no sean reales, pues son valores típicos en ellos, ya que si hay LEDs de estos valores de voltaje y de corriente. Aclarado esto, si conectamos tres LEDs en serie de diferente voltaje, uno de 1.7 voltios, otro de 2.2 voltios y un tercer LED de 3.1 voltios, y hacemos circular a través de una resistencia limitadora de corriente unos 12 voltios, el LED de 1.7 voltios va a tener en sus terminales 1.7 voltios. El LED de 2.2 voltios tendrá también 2.2. Lo mismo ocurre con el LED de 3.1 voltios. En total, el voltaje de los LEDs será de 7 voltios. El problema es el siguiente. Si el LED de 1.7 voltios es de 10 mA, el LED de 2.2 voltios es de 15 mA y el LED de 3.1 voltios de 20 mA, y hacemos circular mediante una resistencia calculada una corriente de 10 mA, entonces el LED de 10 mA brillará correctamente, mientras que los LEDs de 15 y el de 20 mA estarán por debajo de la corriente que necesitan para alcanzar su máximo brillo. En estas condiciones notaremos que los tres LEDs brillan unos más que otros, y no existe riesgo que sufran daño alguno. Si ahora calculamos la resistencia para aumentar la corriente a 15 mA, entonces el LED de 15 mA brillará al máximo de su capacidad. El de 20 mA tendrá una falta de 5 mA. El problema de esto es que el LED de 10 mA tendrá un exceso de corriente de 5 mA, por lo que su vida útil se verá reducida. Si ahora calculamos el valor de la resistencia para 20 mA, entonces el LED de 20 mA brillará correctamente, pero el LED de 15 mA tendrá un exceso de corriente de 5 mA, y peor aún el LED de 10 mA tendrá un exceso de 10 mA, el doble de la corriente permitida para el LED, con lo que se dañará más rápidamente. Recordemos también que la corriente en paralelo se suma, y los voltajes en paralelo son iguales. Tomando los mismos valores del ejemplo anterior, un LED de 10 mA más otro LED de 15 mA más otro LED de 20 mA nos dará como resultado un total de corriente de 45 mA. Ahora, el LED de 10 mA es de 1.7 voltios, el LED de 15 mA es de 2.2 voltios y el tercer LED de 20 mA es de 3.1 voltios. Calculamos la resistencia para esos 45 mA y la pregunta es, ¿qué voltaje habrá en las terminales de los LEDs, siendo los tres de diferente valor? El voltaje medido será de 1.7 voltios, de LED de menor voltaje. Como ya dijimos, sus valores de voltaje son fijos. La razón de esto es que este LED, siendo el de menor voltaje, no permitirá que éste se eleve para los otros LEDs. Lo que va a pasar en este LED es que siendo de 10 mA, en realidad tendrá mucha más corriente, debido a que estará absorbiendo la corriente de los otros LEDs. Recuerdo cuando estaba en la escuela, el profesor nos dijo que la corriente es muy floja y siempre busca el camino más corto para cerrar un circuito. Entonces el LED de 1.7 voltios
es el camino más corto para cerrar este circuito. El resultado es que el LED se va a dañar por exceso de corriente. Una vez dañado este LED y si resulta con fuga es cuando la corriente puede circular por el LED en ambas direcciones. En este caso el voltaje entre sus terminales se puede reducir, pero si se abre, el voltaje subirá hasta 2.2 voltios del LED siguiente, y entonces la corriente en este otro LED será excesiva, resultando también dañado. Y como es de suponer, y como ocurrió en el caso anterior, lo mismo va a pasar con el tercer LED. Esa es la razón de conectar LEDs siempre de los mismos valores. Espero haber dado respuesta a las personas que tienen este tipo de dudas. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y que les vaya bien.